Nunca empezamos a tiempo. Así que, para disciplinarnos, empezamos hoy. Vamos ahí a hablar con Claudia Castellán, acá Chispilla, que pues aquí participa con nosotros del diplomado y que pues acá nos va a presentar algunos temas que son de alguna manera inherentes a los temas de los cuales tratará Irving, ¿no? Espérame que tengo... A mí me gustaría empezar a hablar de esta aproximación a la creación artística en relación a la investigación desde un aspecto que tendría que ver, bueno, con mi campo, que sería más la utilización de la imagen que la fotografía. Seré muy breve en eso, porque la imagen y no la fotografía. En algún momento a mí la fotografía llegó a saturarme en el sentido de que ya no me estaba permitiendo generar nuevas formas reflexivas en torno a la utilización y creación de la imagen. Digo, porque era fotográfico. ¿Y qué es lo fotográfico? Al final de cuentas es una técnica, es una manera de utilizar, de componer, de administrar los recursos de luz, de texturas, de imagen que vamos a crear y a producir. Y a mí a veces ya no me estaba haciendo... ya no era algo que me estuviera ayudando muchísimo, por lo que encontré en el concepto de la imagen algo más potente y porque al final muchas de mis imágenes también dialogan con otras imágenes y con otros modos de hacer. Yo he puesto el día de hoy como esta charla, esta correspondencia, esta interlocución como imagen y queer. Pongo ahí entre paréntesis este asunto queer y queer que tiene que ver con maneras de ver desde donde se leen ciertos conceptos, que eso también es muy interesante porque a veces creo que no se entiende mucho cuando hablamos de cuestiones decoloniales y por qué es importante apropiarse de unos términos, por qué es importante resaltar que hay unos términos anglosajones que no nos pertenecen, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Entonces yo es como si les fuera a contar una historia en realidad de cómo a partir de una investigación formal de doctorado se generan y detonan muchísimos puntos que llevaron a hacer una serie de obras en relación a mi trabajo pues más artístico, fue lo que fundamentó. Y va a sonar horrible, yo lo sé, pero es un concepto que yo quiero compartirles, que es muy, muy, muy útil, que es una metodología, una forma de hacer ontoepistemológica, ética y situada. Suena muy horrible como todo junto y demás, pero en verdad creo que para la producción artística nos ayuda también a entender cómo… Yo hice lo mismo cuando tuve que hacerlo. Estoy bromeando. Y bueno, eso, ¿no? Desde la investigación, la vivencia, la experiencia que se va a habilitar como una subjetividad. Para quienes no me conocen, primero me presento. Todo el mundo me conoce como Chispillatrónica, aunque mi nombre real, aquel que me impusieron, es muy feo, que se llama Claudia Angélica Castellán García, suena como de novela. Y bueno, generalmente soy conocida como la doctora Tronic. Mi trayecto, que comparto aquí más que como para hacer una cuestión de revisión curricular, me interesa que se vean cómo son unos trayectos bastante no lineales y que a veces podrían no tener ninguna relación. Yo estudié un doctorado en Artes y Educación en la Universidad de Barcelona, anteriormente había estudiado un máster que parece no tener nada que ver, que es los estudios de juventud, investigación en el campo de la juventud y en prácticas o políticas sobre juventud. Anteriormente había hecho un posgrado en cultura visual que tiene que ver mucho con mis intereses sobre la imagen y sobre la utilización, creación, producción, circulación de la imagen. También en la Universidad de Barcelona me asumo como mujer biológica que nació en México y que pertenece a una clase media aspiracional. Soy una profesora de edad madura, hace tiempo hacía gestión cultural, ahora ya no lo hago, que lo hagan las nuevas generaciones que lo están haciendo fantástico. Soy productora de radio, colaboradora en revistas, investigadora de tiempo completo, aunque no me pagan por esto, por supuesto, pensadora y activista de la producción de la imagen, DJ por gusto, estilista por piedad y necia peatón. Así que si alguien quiere hacerse un cambio de look puede venir conmigo y yo con muchísimo gusto les puedo hacer algún tipo de comentario. Bueno, ¿por qué a mí me gustaría empezar
hablando cómo una tesis doctoral detona toda una serie de maneras de hacer, de producir y de asumir aquello que se está haciendo. Bueno, yo en el 2000, creo que fue 11, comencé a hacer el doctorado en Artes y Educación, y ahí aprendí una serie de conceptos que les quiero compartir, que tiene que ver con estos modos de hacer, que también tienen que ver con la cuestión de la producción artística, especialmente si tenemos o aspectos de investigación o aspectos de correlación con grupos, con gente, ¿no? Estas dimensiones para mí son muy importantes, que son las primeras que estaban adelante, que son horribles, ¿no? Que dices, ay, guácala, esto, mi profesor de filosofía, ¿qué es eso? Pero creo que son muy útiles y hoy en día en las prácticas artísticas se tienen muy en cuenta porque es un posicionamiento, ¿no? ¿Qué es una tesis? Bueno, pues una tesis doctoral básicamente, aunque cualquier otra disertación llamada tesis, pues es tener yo lo que le llamo una conspiración sobre la realidad, algo que yo pienso sobre algo y que empiezo a confabular más allá de hacer una hipótesis. ¿Qué tipo de cosas me está pretendiendo decir? ¿Qué quiero entender? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está pasando con un fenómeno ahí que yo veo y empiezo a confabular? Un marco teórico tiene que ver con el aspecto epistemológico, que la epistemología, para que no les asuste nunca esta palabra, básicamente es cómo comprendemos, cómo aprendemos, ¿no? La metodología van a ser las formas y los modos de hacer. ¿Cómo voy a recabar información? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer a lo largo de un proceso? ¿Y cómo lo voy a llevar, ¿no? Esta parte fue algo que yo entendí, me sirvió muchísimo desde los estudios feministas, que es la parte ontológica, que es esta parte que forma al ser, ¿no? En dado caso, en esta parte sería como al ser el investigador, la investigadora, o bien tendría que ser el artista o la artista, ¿no? Yo particularmente transito sobre los conocimientos encarnados, ¿no? Vamos a ir viendo esto qué es. Y bueno, pues la investigación, sea cual sea, siempre refleja algo de nuestro interés, ¿no? Dudosamente, impreferiblemente no irnos a meter algo que no tenemos mucho conocimiento, sobre todo en las prácticas artísticas, siempre hay algo que nos motiva y nos refleja entrar hacia ello, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con toda esta colección de datos, de historias, de situaciones, de información? ¿Cómo hacemos y qué relatos hacemos y qué producciones y cómo aterrizamos todo esto que ya hemos investigado en un ámbito ético, ¿no? Todo esto es algo que tiene que ver con los conocimientos onteo-epistemológicos situados, encarnados y éticos, que son corrientes teóricas de tres mujeres filósofas que yo admiro muchísimo, que son Karen Barad, Donna Haraway, que ya se ha comentado también en las prácticas de algunas otras personas que han transitado por aquí, y de Rosy Braidotti. Karen Barad habla justamente de los relatos entrelazados, hablando también un poco de la física cuántica y de las afectaciones entre diferentes pequeños elementos. Ella dice que no podemos dejar, es decir, que no podemos estar, yo no puedo ser la artista y puedo dejar de ser la profesora, pero tampoco dejo de ser la DJ y tampoco dejo de ser aquella persona que yo quiero ser, ¿no? Todo esto a mí me lleva a preguntarme, por ejemplo, cómo se enreda y cómo se enlaza mi profesión con lo que creo ser, con lo que creo saber sobre la realidad, sobre la producción artística, cómo encontrar, conocer y aprender a través de mi cuerpo va a generar afectos y efectos, porque las personas cuando colaboran con nosotros en los proyectos, pues no son mi sujeto de estudio, no es mi colaborador, sino que es alguien, una persona con vida que amablemente accede a compartir su punto de vista para que yo de alguna manera me pueda enriquecer, ¿no? Y eso genera afectos y eso no se puede negar. No son objetos. Este ideal sobre el objetivo, pues casi que no se puede llevar a cabo desde lo que yo les estoy planteando como este marco de interpretación. Evidentemente, la investigación de campo, que también se realizan en las prácticas colaborativas y en las prácticas artísticas, es muy importante porque se generan otro tipo de relaciones y comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a la pequeña Chispilla de quién sabe cuántos años, cuando tenía ceja, en estos conocimientos encarnados y enredados, el entanglet que le llaman, ¿no? A mí me gusta mucho partir
y entender que el conocimiento, si bien se disfruta y viene de muchos libros fantásticos, de la filosofía, a mi gusto, que es algo que me gusta muchísimo, también viene de otros lugares que a veces no tomamos en cuenta y que a veces son más contundentes y insistentes que aquello que aprendemos, por ejemplo, en la academia, ¿no? Hay una mujer, que ahora ya no es una mujer, ahora es un hombre, que se llama, bueno, no tengo aquí el libro, pero que se llamaba Judith Halberstam, quien también está situada desde los pensamientos críticos y reflexivos de la teoría queer, y que ahora se llama Jack Halberstam, y él utiliza una noción o un concepto que se llama baja teoría, que utiliza a su vez o que retoma de Stuart Hall de los estudios culturales. ¿Y qué es esto de la baja teoría? Bueno, pues nosotros también aprendemos de todo aquello que está a nuestro alrededor. En mi caso particular, la idea de la cultura visual como un mapa de referentes ontológico para mí ha sido muy importante, ¿no? Esta baja teoría donde para mí compite de pronto Heidi con el copo de nieve, pero también Boy George y también los androides como la señorita Cometa o Kraftwerk, todo eso a mí me reporta una serie de formas de entender el mundo y de comprender, más por supuesto pues ahí las vivencias particulares que una pueda tener, ¿no? Entonces este concepto de la baja cultura es muy interesante porque nos aproxima a entender muchas posibilidades de entender de dónde viene el conocimiento. A mí hubo una cosa muy interesante que me sucedió alguna vez, un 8 de marzo, estando ahí en las instalaciones de la Universidad de Barcelona. Entré al baño y bueno, pues siempre llevaba la cámara un poco más como para ir haciendo registros de la cotidianidad, y de pronto entro pues inocentemente a hacer del baño cuando me encuentro esta pinta en el espejo, que además era mi reflejo. Ahí está un poco ya editado, pero dice: ¿cómo estás segura de que eres una mujer? A mí eso me caló muy fuerte y dije, pues es que no lo sé, oiga. En mis recorridos y mis antecedentes ontológicos les cuento una anécdota muy chistosa. No quiero que se interprete como una cuestión esencial de que una nace así, sino que más bien también vamos haciendo lecturas de nuestra propia biografía en retrospectiva. Cuando yo era niña, muy pequeñita, siempre me hacían ese cortecito que seguramente si fueron niños o niñas de los 80s o por ahí, les hacíamos así este cortecito como de vacinica y todo así. Siempre como éramos mis hermanas y yo niñas muy inquietas, mi madre nos vestía con shorts y playeritas y ya está, ¿no? Entonces cuando yo iba al kinder, los niños y las niñas llegaban y me decían: oye, ¿tú qué eres? Tú eres japonesa de China, ¿no? Y yo, pues no lo sé, pero ¿tú eres niño o eres niña? Y yo, pues tampoco lo sé. No lo sé, de verdad no lo sabía si era niño o era niña, no tenía esa configuración a tan temprana edad. Hubo otra anécdota muy importante para mí aquí con Pete Burns, que fue mi primer encuentro con las pantallas, con las imágenes, con la baja teoría, y que me acuerdo que era muy pequeñita y estaba jugando ahí con mi casquito que nos hacían peluquín en los años 80, y estaba viendo la televisión. Mi hermana, que es un poco más grande, veía MTV, y de pronto escucho la canción, volteo a ver la imagen y veo esta quimera fantástica y digo: yo no sé qué sea eso, pero yo quiero ser como eso cuando sea grande. Y con su parche y esta imagen que están ustedes viendo ahí, que bueno, también quería ser como Olga Brinsky, ¿verdad? Yendo hacia adelante, pues yo entro a estudiar este doctorado, me cuestiono esta situación de cómo estar segura de que soy mujer o soy hombre, o no soy hombre, o no soy ninguna de esas cosas. Al tiempo conozco a mi amiga Martina Dray, y de pronto, pues por algunas cuestiones del destino, hacemos muy buena mancuerna. Ella también era DJ y hacía shows. Entonces yo aquí ya tenía un antecedente en la ciudad de Puebla, y decidimos juntarnos en Barcelona y hacerlo, y nos íbamos a espectáculos que dábamos en Chueca y que además nos pagaban, que además yo no digo que canto, pero no canto, pero se utiliza la voz, se utiliza lo escénico y te pagan, ¿no? La primera vez que estábamos en Chueca hubo una anécdota muy interesante, ¿no? Supreme Deluxe, que es este personaje fantástico que está aquí, nos presentó y dijo: bueno, les voy a presentar ahora dos chicas que casi como las pueblerinas, una que viene de Barcelona y la otra de México,
y una es más chica que la otra, y ustedes adivinarán quién, ¿no? Y bueno, ya claro, evidentemente dije, yo no soy esa, ¿no? Cuando terminamos de cantar, llega un chico y me dice, ya vale, tú no eres la chica, tú eres un electroduende, ¿no? Y los electroduendes son estos personajes que son, si bien muy entrañables, en un programa de Alaska, de Fangoria y toda esta pandilla, pues eran unos personajes entrañables, por lo que mi imagen equivalía un poco más a esta representación que a la representación de la mujer, que bueno, Martina Dray sí lo hacía, ¿no? Esto me lleva a pensar quiénes son cuerpos autorizados, quiénes son los cuerpos que valen, los que no valen, quiénes son los cuerpos que se les permite hacer qué cosas, y esto lo hago a partir de la tesis que hice sobre cosplay y sobre las maneras en que también, por ejemplo, el cosplay, si no lo saben, es una práctica en donde la gente de diversas edades y con diferentes formas y expresiones de género, en sus propios cuerpos generan una manera de encarnar a esos personajes, generalmente de anime, manga, etcétera, o cualquiera de estas posibilidades, para llevarla a cabo en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, por ejemplo, quién falla en ese intento de recuperar esa imagen y aterrizarla a su cuerpo. Y esto lleva a una vigilancia de los cuerpos. A mí me interesó mucho, no quiero que se trate de una clase sobre estas teorías, a lo mejor haríamos una después y podríamos sacar cosas y conceptos muy interesantes, pero yo empiezo a estudiar y a trabajar, a leer aspectos sobre la teoría queer, sobre la performatividad, sobre las teorías de performance y del nuevo materialismo, y todo esto me ayudó a cuestionar, por ejemplo, desde dónde se produce el conocimiento. Cuando nosotros hacemos obra y cuando generamos nuestros proyectos artísticos, también estamos generando conocimiento, ¿no? Cuando empezamos a investigar con otros, también hablamos, y muchas veces no hablamos desde dónde estamos localizados nosotras o nosotros como indagadores, como quien está rescatando una serie de información sobre algo de la realidad, lo que les decía de la imposibilidad de realizar una tarea objetiva, ¿no? La gente no son objetos, es decir, estamos hablando con gente que tiene una vida y que esta vida la ha vivido por algo y de alguna manera la lleva o la vive de esa forma. Muchas veces no se da o no se visibiliza este aspecto de cómo nos relacionamos con aquella gente que nos ayuda o que colabora en ciertos proyectos, en cuestiones de investigación, que nos dan parte de su información y que colaboran y que nos comparten de sus vidas, ¿no? Generalmente esto es muy problemático porque siempre se invisibiliza, ¿no? Siempre queda nublado. Después tenemos esta otra cuestión, pues sí, de hablar de las cosas que no salen bien en nuestras investigaciones, ¿no? O nuestros proyectos, o en los proyectos colaborativos. Siempre todo es fantástico, todo mundo es feliz, pero siempre también hay una serie de fricciones con las que tenemos que avanzar y seguir y continuar, que generalmente no se hacen visibles y no se hacen evidentes. También es interesante cómo todos estos marcos cuestionan, pues, la imposibilidad o la falta de objetividad cuando hablamos de afectos y afectaciones, ¿no? Y estos afectos y afectaciones no solo suceden entre humanos, sino que también suceden entre humanos y animales, entre humanos y objetos. Incluso, por ejemplo, si pensamos en ciertas prácticas rituales, en ciertas creencias, especialmente en México, podríamos hablar con los otros no humanos, que serían básicamente los espíritus, ¿no? Nuestras religiones, nuestras prácticas rituales muchas veces en México tienen mucha de esa riqueza. Pongo ahí a Bob Esponja porque Bob Esponja justamente es el representante de la baja teoría. Y como representante de la baja teoría yo me sentía justamente como Bob Esponja cavernícola, ¿no? En esa misma actitud de qué se hace con toda esta información, cómo lo llevo a cabo y cómo le doy coherencia, ¿no? Las cosas se empiezan a poner un poco más jocosas, porque a partir de estos marcos, que lo que me interesó es que todos ellos hacen una revisión y un cuestionamiento a la noción de la identidad moderna, ¿no? Esta que había que preservar, esta que estaba estable, esta que era infranqueable, y que de pronto nos damos cuenta que además tiene toda una matriz desde la heterosexualidad y que también tiene una serie de fallas y que también lleva
a la gente a tener o no agencias en torno a esto. Tiene toda una forma hegemónica de decirnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas, cómo tenemos que vivir nuestros cuerpos, cómo tenemos que relacionarnos con otros. Y bueno, lo más importante es cómo naturalizan y normalizan especialmente estos aspectos de lo binario, ¿no? Hombre, mujer, natural, artificial, etcétera. Y bueno, pues la cosa se pone más terrible cuando ya tengo que ir a hacer al campo. Empecé a indagar sobre cuestiones de cosplay. Les juro que me llevó un año entender qué pasaba en una de estas, sí, ¿cómo se llaman? No son ferias, ¿no? Pero son estas convenciones de manga, de anime. Les juro que yo llegaba y me ponía a observar, porque es lo que decían los libros, y observaba y no entendía nada, unos allá bailando, otros por acá, y decía, ¿dónde están los cosplayers? Están en todos lados, no entiendo desde dónde, ¿no? Y les juro que el primer año que fui a hacer observación, terminé chillando, viendo todo, sacando fotos a muchísima distancia de la gente, tratando de entender qué era ello. Me llevó un año entender que en verdad es un universo donde conviven muchas prácticas. Y cada práctica no tiene que estar interrelacionada con la otra. Esto, bueno, pues utilizando estos instrumentos que nos ayudan también en algunos elementos artísticos, como es la etnografía, pero esta etnografía yo la estaba utilizando desde una postura queer y performativa. La etnografía visual para mí era muy importante, ir haciendo fotografías, rescatando muchísimos videos de lo que sucedía en las convenciones con la gente, especialmente con cosplayers, y bueno, también obvio hacer el chismorrerío, casi stalker, de qué pasaba, cómo se expresaba la gente en diferentes espacios virtuales, foros, etcétera, ¿no? Y por supuesto el acercamiento a la gente en hacer entrevistas reflexivas. Y así estaba yo por 20, ¿no? Como Bob Esponja. Un poco, y solo como a grandes rasgos, porque nos podría… Perdón, sí. una pregunta. Estamos grabando siempre. Ahí está. La entrevista reflexiva, ¿qué es? La entrevista reflexiva tiene que ver, bueno, como un instrumento de indagación, generalmente se utiliza una serie de preguntas previas, temas, ¿no?, que queremos saber sobre algún informante, y en este caso la entrevista reflexiva tendría que ver más bien no con hacer un cuestionario crudo, rudo y cerrado, sino tendría que ver con una manera de acercarse más en una cuestión humana, ¿no?, y decir, bueno, qué cosas están pasando, ¿cómo ves el mundo tú, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos entrevistas, ¿le gusta Bob Esponja? No, siguiente pregunta. Pero cuando abrimos un poco la entrevista a una cuestión más reflexiva, ¿y tú qué piensas de Bob Esponja cavernícola? Ay, pues bueno, y entonces la información va de otra manera. En el más ambicioso de los casos, una entrevista reflexiva, lo que genera es una sinergia entre entrevistador e informante, en donde emergen una serie de elementos en torno a temas, categorías, etcétera, que se reflexionan conjuntamente, y entonces eso también produce un tipo de conocimiento, ¿no? No tanto como desde esta cuestión de tú me informas, yo tomo la información, sino cómo también se van afectando estos campos culturales, imaginarios que tenemos en este estatuto de investigador informante, que en realidad también puede ser una cosa bastante compleja, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? No, bueno, cuando quieran, porque no se ve ahí, ¿no? Ok. Cuando quieran interrumpir o también compartir, con muchísimo ganas. Y bueno, eso de perderse en el campo es entender también que la gente, como siempre nos habían dicho, no son informantes solamente, es gente que tiene una vida y que esas prácticas que nos comparten tienen una vital importancia y que nosotros tenemos que acercarnos con muchísimo respeto. A mí me cuesta mucho trabajo entrar a un campo con una hipótesis previa de qué hacer, porque cuando entramos con una hipótesis previa, entonces ya estamos tal vez teniendo una serie de prejuicios. Hemos estado ahí antes, tenemos material con qué decir que eso sucede, y esto es importante también en las prácticas colaborativas, porque generalmente
¿Qué es lo que se pretende hacer? Llegar, construir, ser un instrumento, un dínamo, o lo que pretendemos ser es llegar a ser básicamente unos tiranos que van a utilizar a esta gente para hacer su propio proyecto. Esa es una cuestión de estas que hay que cuestionarse, ¿no? Rápidamente sobre este aspecto de los marcos teóricos, porque de verdad da para seminarios completos. Yo solo les quiero contar que mis herramientas de trabajo, sí, en la indagación que se van a reflejar también en mi obra, tienen que ver con el feminismo, toma del feminismo, porque hay que entender que hay una línea entre el feminismo que lleva hacia aspectos del posfeminismo, que sería también ya estas posibilidades que podemos hablar como queer, pero que también se entrelazan con temas de teorías de performance, de performatividad, y todas estas también van a dar un background, bueno, obviamente los estudios de diversidad sexual, de gays y lesbianas, y todo esto va a dar una reflexión hacia entender cómo se ha construido la humanidad, que eso somos, una construcción social, y esto va a recaer en la idea del posthumanismo, ¿no? O sea, todo es un entretejido de cómo se van generando los discursos. Del feminismo a mí me gusta mucho rescatar la idea de que los hombres y las mujeres somos categorías construidas, ¿no? Que no somos naturales, sino hay una esencia. Si bien nacemos con unos cuerpos sexuados y entendidos o denominados como hombres o como mujeres, porque también está el tema hermafrodita, que siempre se deja de lado, en la cuestión cultural, social, nuestra construcción de hombre y mujer tiene que ver con una serie de imaginarios, deseos que encarnamos. Este otro elemento de que la naturaleza siempre es la materia prima de la cultura, entendido como la cultura como lo masculino y la naturaleza como lo femenino, donde pues sí, la naturaleza es apropiada, tomada, yo como hombre me da derecho tomar aquello, darle una chaineadita, dejarlo mejor y hacerlo de mejor manera en aras de la pues sí, en aras de la modernidad, en aras del progreso, ¿no? Por eso vemos que la naturaleza es apropiada, reservada, esclavizada, exaltada también, ¿no? Y que es utilizada de esta manera por la cultura, donde es la lógica del colonialismo capitalista, que nos apunta Donna Haraway. En el posfeminismo, bueno, pues aquí ya empieza a haber otra serie de elementos importantes donde se considera el cuerpo como un efecto, ¿no?, de tecnologías sexuales, que esto lo dice Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado también, y quien les recomiendo mucho leer porque tiene una serie de elementos potentes para entender cómo en el cuerpo vamos entendiendo, vamos aceptando y vamos encarnando estas tecnologías. Hay otra mujer que se llama Teresa de Lauretis que habla cómo estas tecnologías en el cuerpo operan para que nosotros a través de actos reiterados que son performativos, pues vamos a decir, mira, sí soy mujer, me rasuro el sobaco, me rasuro las piernas y me quito los bigotes, porque eso pertenecería a un orden masculino, ¿no? Hay una cuestión que me gusta, bueno, y también entender este problema con lo binario, que son básicamente estas oposiciones entre lo humano, no lo humano, lo masculino, lo femenino, lo blanco, lo negro, lo avanzado, lo primitivo, y lo interesante del posfeminismo que va a llevar hacia el posthumanismo es entender cómo la tecnología, dice... ¿Esto quién lo dijo? La Apreciado. El movimiento más sofisticado de la tecnología consiste en presentarse a sí misma como natural. Claro, yo cuando me quito los bigotes, me depilo la ceja y me maquillo, estoy haciendo estoy utilizando una serie de tecnologías que me van a ayudar a reificar que soy mujer. Y de la teoría queer, bueno, la teoría queer puede ser muy extensa, ha tenido muchas críticas, surge a partir de los estudios de gays y lesbianas, surge también como un aspecto necesario después de todo el aspecto que sucedió en los años 80, finales de los años 80 con el SIDA y con todas las muertes que dejó y replantear una serie de prácticas no solamente sexuales, sino también de la diversidad. A partir de eso va a venir una serie de formas de replantear nuestras prácticas, especialmente sexuales.
también apoyadas en el feminismo desde lo privado es político y lo político es privado, y que toman en cuenta y ponen sobre la mesa la idea de cuáles prácticas son normales y cuáles prácticas son monstruosas, ¿no? Habla también, por ejemplo, de estas prácticas periféricas que están relacionadas a la sexualidad, pero no solamente a la sexualidad, sino cómo cruza esta idea de la expresión de género. Es increíble también, por ejemplo, cómo siempre pensamos o que hay una naturaleza o una esencia de una persona que guste, que sea denominado como hombre, que tenga el gusto de travestirse, que como si hubiera una correlación esencial entre que es homosexual, ¿no? Porque le gusta tener esa práctica cuando realmente no saben cuántas son las cifras de hombres heterosexuales que les gusta solamente travestirse y que su práctica sexual no tiene nada que ver con la homosexualidad, y que esto es lo que se llama la expresión de género, que ha sido muy cooptada y que comienza desde elementos o desde edades muy tiernas, cuando le dicen a un niño que no chille y que no sea puto, o que no corras como niña, o que no tengas una serie de expresiones corporales, gestuales, que comprometen esta clara división de la idea de género, ¿no? A mí lo que me interesa mucho de la teoría queer es que pretende entender cómo normalizamos las cosas. ¿Qué cosas normalizamos? ¿En qué momento muchas veces utilizamos esta expresión también de decir, es que es normal, es hombre? No lo entiendo, ¿no? Es que es normal, está en sus días, ¿no? Este tipo de asunciones generalmente lo que hacen evidente es como ciertamente sí, es un dispositivo, la normalidad hace que se naturalicen qué cosas, ¿no? Entonces, esto para mí es algo muy importante porque lo normal en realidad es una construcción también, una serie de leyes y legitimaciones sobre algo, ¿no? También me interesa ver cómo la categoría sexual es una construcción, pero también va a ser interesante ver cómo se puede tener una teoría de una subjetividad queer. Queer lo podemos entender, y era lo que les ponía en un principio, queer escrito de esta manera, como raro, extraño, tiene que ver con un insulto que se les hacía a gente en aspectos de la diversidad sexual, de la expresión de la diversidad sexual, y que les decían, eres queer, ¿no? Eres muy rarito, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez les dijeron, ay, qué rarita eres, ¿no? Qué rarito eres, como un insulto. Cuando la gente, esto es muy interesante, cómo se apropia del insulto y que dicen, bueno, pues el queer yo me lo asumo como esa parte rara y que es bastante inestable, bastante inexpresiva, pero que contiene muchas formas de aquello que no es normal, ¿no? Y entonces se toma como ese insulto, se apropia y se reivindica de una manera política. Un poco para entenderlo es lo que habíamos dicho el otro día aquí, que apenas un amigo me escribía en su Facebook, ¿no? Decía, me gritaron en la calle, puto, y él dijo, puto no, putísimo, ¿no? Con el orgullo de tomar este insulto como una forma política de respuesta de identidad, ¿no? Y también va a ser interesante cómo existe, en queer se consideran, cómo se normaliza, por ejemplo, el género, las racialidades, hablamos de racialidades más que de raza, porque existe una posibilidad más interesante de entrar en cómo se construyen, por ejemplo, una racialidad blanca, cómo ha construido a la racialidad negra, a la racialidad latina, a las etnias, etcétera, etcétera, y cómo las ha normalizado y dentro de qué marco, según la vista de quién o el punto de vista de quién. Evidentemente la clase social, y es algo que hemos estado escuchando a últimas con aquello de fifí y chairo, también tiene estas construcciones desde el punto de vista de quién, para decir quién es básicamente en dónde está situado. Evidentemente la sexualidad también en sus referentes heterosexuales, de cómo es una manera adecuada, por ejemplo, de normalizar la sexualidad hetero, que tiene que ver mucho con la imagen, por ejemplo, pornográfica, y donde la mujer juega un papel y el hombre juega un papel, y por ejemplo también la edad, ¿no? La edad en esta cuestión del chavorruco, no sé si les suena, sería una categoría ahí como para indagar desde lo queer, o incluso también dentro de lo que yo investigaba, friki, geek,
y ñoño, por ejemplo, podrían tener una misma forma de relegar a alguien a un espacio y con unas condiciones, pero que también puede tener la potencia de articularse, y otaku, de articularse y decir yo soy esto, ¿no? De tener una contra o una subversión identitaria política. Esto genera también identificaciones e identidades estratégicas. Cuando se estaba hablando, por ejemplo, del texto sobre Benjamin y Folhaster, perdón, ando con una torcedura de maneras de decir, de Hal Foster, se hablaba un poco en esta cuestión de la identificación y la identidad, ¿no? Aquí se van a generar más bien identidades e identificaciones estratégicas. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de esto que nos presentaba Nina sobre Coco Fusco y Gómez Peña? Sería una manera de utilizar una identidad estratégica. A mí también lo que me gusta es que nos presenta una serie de ficciones imaginarias que tenemos en relación a la normalidad, la sexualidad, y también cómo entendemos el cuerpo y cómo entendemos todos estos elementos de la normalización heterosexual que se van a instalar no nada más en el cuerpo de algunos, sino en todos nuestros cuerpos, o van a generar algún tipo de agencias, ¿no? Otro término importante es la performatividad, y que, bueno, básicamente son modelos preestablecidos y que siempre tratamos de llegar a ser y que van a ser actos fallidos. Yo no sé si algunas chicas por acá que de pronto desilusionaban a sus mamás porque no eran demasiado femeninas o no eran demasiado masculinos en su imagen. Y este tipo de cuestiones tiene que ver con una serie de acciones rituales que se van repitiendo. Yo tengo que repetir una serie de cosas para encarnar y, en definitiva, mostrar y naturalizar que soy mujer, ¿no? O que soy esta construcción de mujer. Ya no lo traje porque ya era muchísimo, pero es muy interesante también ver cómo hay una serie de mitologías de quién construye a quién y cómo esta idea de lo femenino pues tiene una serie de complicaciones porque está construido desde una mirada masculina. Si les interesa eso, pueden revisar a Laura Mulvey, como mucho del cine a partir de los años 40, 50, la creación de la femme fatale y ciertos estereotipos femeninos son establecidos por una mirada masculina, ¿no? ¿Sí? Laura Mulvey, M-U-L-B-E-Y, Laura Mulvey. Y ella hace una serie de cuestionamientos interesantes en decir quién es la mujer, ¿no? Porque la mujer, si solo tenemos la madre y la femme fatale, pues nos estamos perdiendo de mucho. A mí me gusta mucho entender la performatividad también a partir de una práctica que es la práctica travesti, en donde, si bien estamos hablando de que el género o la idea, por ejemplo, en este caso de lo femenino se construye, pues esta reificación, esta cuestión de estar haciendo una ritualización de tratar de ser una mujer, pone de manifiesto esta cuestión o este aspecto construido, ¿no? El travestismo es lo que hace. También les recomiendo mucho para esto. Bueno, esta es la única que traigo aquí en imagen, pero esta película de John Waters, que es Poliéster, y que, bueno, Divine representa, encarna a una de estas mujeres, digamos, histéricas en el ámbito de la cultura estadounidense, que tiene una serie de problemáticas y que de verdad llega un momento en que no estamos viendo a un hombre que se disfraza de una mujer o que se traviste de mujer, sino que estamos viendo en realidad cómo está operando sobre qué cuerpos la idea de lo femenino y las mujeres, ¿no? También hay otra que está buenísima, que ahora sí no me acuerdo bien, que se llama Ana la chica bolera, que es una producción mexicana hecha aquí en México, con muy bajos costos, y que todos quienes trabajan ahí son hombres representando estereotipos y prototipos femeninos. Y es buenísimo, de pronto ya ni se acuerda a una que está viendo a la mujer que es la más glamorosa y que tuvo sus años de gloria, barbada, y que todo se tiene que ver con el gesto, ¿no? Tenemos algunas referencias también interesantes porque, bueno, pues vamos encontrando en unos aspectos de archivo. Por ejemplo, las fotografías de Claude Cahun,
que de pronto pues se sabe un poco más sobre su escritura que sobre su fotografía, y ella jugaba ya mucho en este aspecto hacia que los años 30 más o menos, 40, 30, en donde empezaba a jugar con cuáles serían estas formas de encarnar lo masculino, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esos retratos fantásticos, en donde también utiliza la cuestión y el recurso del disfraz, el gesto, ciertas acciones, ¿no?, que corresponden a lo masculino. Tenemos también más hacia adelante las prácticas de Ana Mendieta, ¿no? Cómo producir este aspecto de tener el pelo facial o hacerse pasar por hombre o travestirse. También va a tener una suerte de poder verse o ser tomada en cuenta como un igual, que algo que hizo después Adrian Piper en el 73, que hizo esta acción de salir disfrazada o travestida como hombre y entender cómo era visibilizada alrededor, ¿no? Otras prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con el travestismo de mujer a hombre, las prácticas drag king, que fue llevado por unos talleres por esta artista que es Diane Thor, que ya ahora ha muerto, pero que incitó mucho a decir, bueno, siempre hemos visto esta parte incluso como chistín de un hombre que se viste como mujer y simula una mujer. ¿Qué pasa cuando una se draguea de hombre? Y en verdad algún día deberíamos hacer un taller, es una cuestión súper heavy. No sabemos deconstruir nuestro gestito, no sabemos perder, como supongo los hombres tampoco saben perder, el estar así, chispilla los calzones, ahí es cuando me tienes que decir, ¿no? Y abrir las piernas y estar frente a quien. O sea, por ejemplo, eso es una introyección cultural en donde yo, por tener falda, no voy a abrir las piernas, ¿no? Porque estamos dentro de unos marcos culturales. Entonces, por ejemplo, eso sí se le permite a un hombre, ¿no? Y es una práctica súper interesante. También podemos entender cómo esta idea de lo femenino ha sido construida, por ejemplo, también a partir de eso que señalaban las guerrilla girls, en torno a cuántas representaciones de las mujeres hay en los museos, pero cuántas mujeres exponiendo hay, ¿no? Y entonces aquí lo que hace evidente es que tenemos todavía una serie de problemas sobre el ámbito del género. Esta es otra artista que yo admiro muchísimo, hablando de la baja cultura, que es Peaches, y quien habla siempre escénicamente, ella es cantante, y que pretende hacer a través de sus disfraces y de sus presentaciones escénicas, pues también un sacudidón en torno a aspectos de género y aspectos de queer. Ella también trabaja con mucha gente transexual, ¿no? A mí todo esto me resonó muchísimo y entonces lo que empecé a hacer como ensayos fue a tratar de quitar esta identidad de mujer, de tratar de ver cómo podría deshacerme de eso para volver a hacerlo, tal vez. Y lo que empezaba a hacer en Barcelona, y en el 2010, pues empecé a tejer este paño como para tener una nueva careta por adelante, por encima, que me facultara otras maneras de que el rostro, siendo el depositario de la identidad más pura y dura, pues se pudiera desestabilizar, ¿no? Una otra forma fue también ir a algunos talleres drag. A mí me impresionó muchísimo que habíamos muchas chicas de diferentes nacionalidades y cuando teníamos que inventar, bueno, de construir nuestros gestos a todos bonitos o entendidos como femeninos a masculinos, que era bastante complicado, y después cuando tuvimos que hablar de una narrativa que nos inventáramos de quién era el personaje que estábamos encarnando, básicamente todas hablamos de una cuestión súper negativa de las masculinidades de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, había una colega de Italia y ella decía que era un gigolo, que jugaba siempre con las mujeres, pero que era gay, y cuestiones del tipo, casi hasta trata de blancas. No había como yo soy Juanito y nada, vengo por acá, sino que en realidad había y atravesaba por tomar lo más negativo de lo masculino de nuestras culturas, ¿no? Bueno, quiero enseñarles también. ¿Tú qué hiciste? ¿Eh? ¿Tú qué hiciste?
Yo me llamaba Claudio y era demasiado joto para ser hombre y era demasiado hombre para ser joto, entonces por eso me había ido de México, pero en realidad lo que hacía era, hacía una trata de blancas con mis amigas mexicanas. O sea, al final nos brincan esas cosas, ¿no? Y siempre llegaba también Diego, otro chico que, lo hubiera puesto aquí. Diego es también un artista trans que es fantástico, es español y que él era, bueno, chica, está en un proceso ya de transexualización y cuestiona muchos estos aspectos. Él hizo el taller Drag King y hablaba o hacía tratar de entender cómo estos procesos culturales, lo que yo le llamo el chip cultural y que incluso yo digo que lo tenemos aquí todos instaurado porque esta vacuna tan horrible, yo no sé qué hicieron, pero todo el mundo tenemos acá y como metáfora me funciona muy bien porque está encarnado el chip cultural de cómo, en efecto, ¿no? La cultura y las normalizaciones y las ideas en torno al género se vuelven un software que habitamos, digamos, como en este hardware, ¿no? Ahora un poquito, bueno, quiero mostrarles este video. Yo empecé a trabajar también un poco en mi recorrido de desapegarme de la fotografía porque hay una insistencia sobre la nitidez, hay una insistencia sobre el HD, hay una insistencia sobre la cantidad más acumulativa de píxeles, que a mí eso ya me estaba hartando porque para entrar a este estatuto de fotógrafo, de fotógrafa, además de tener ciertas, por supuesto, nociones técnicas, debes tener ciertos elementos tecnológicos, que yo no tenía en ese tiempo, por supuesto, aunque mi cámara era muy buena. Entonces comencé a hacer estos ensayos para tratar de entender cómo podía rehacer y deshacer la identidad o la identidad que yo apelaba como femenina, ¿no? Y empecé a hacer este tipo de ensayos. Este es el pañuelo que yo les digo que bordé y bueno, lo pongo un poco. Si podemos tener un audio, por favor. ¿Aló? No, creo que todavía no. ¡Yujú! Está bueno el chisme allá arriba. Gracias. ¿Nos podemos pasar el audio? Ya le puse nada, mira. Qué raro. Hace rato lo checamos y estaba ya puesto. Ahí está ya. Gracias. Estos comenzaron a hacer una serie de ensayos para tratar de entender cómo siempre el rostro es básicamente el depositario de la identidad más dura que tenemos todavía, ¿no? Tan así que sigue siendo un aspecto importante y pensando en cuestiones tecnológicas, por ejemplo, toda la serie de cirugías y aplicaciones que se hacen sobre lo corporal, ¿no? A partir de eso, pues también empezamos a… déjenme ver dónde está. No, aquí está. Empezamos mis amigos imaginarios y yo, por supuesto, a plantearnos la idea de que para mí ya era insuficiente la cuestión de utilizar la imagen estática, ¿no?
Estos fueron otros, voy a irlo poniendo muy en desorden, pero estos fueron otro tipo de ensayos también, de tratar de entender cómo podíamos jugar o expresar en nuestro aspecto más visible esta manera de nuestras formas sexuales, ¿no? Que no son heteronormativas o que podrían tener estas torceduras. Hay, a partir también antes de eso, hubo otro proyecto que a mí me seguía apelando en torno a la idea del cuerpo de la mujer y la desaparición y la sombra y la presentación, pero también estar ahí en un ambulantaje de un espacio, ¿no? Y un poco también era la cuestión en queer, lo que también se busca en torno, que ya no les conté, hacia las metodologías, tiene que ver con extrañarse. Las metodologías performativas y las metodologías queer tiene que ver con estar muy presente en el momento, tratar de extrañarse, tratar de entender como si las cosas no tuvieran un guión preestablecido y tratar de actuar a partir de ello, ¿no? Un poco esto era lo que yo buscaba con estos videos, desesperar a partir del tiempo, desesperar a partir de las pantallas que se abren y se cierran, un poco evidenciar cómo también el cine se nos da como una tecnología que entendemos ya muy natural entre sus cortes y sus montajes, y era un poco lo que yo quería hacer en ese aspecto. Pues quiero mostrar, bueno, esto fue ya también parte como de estar en esa práctica de metodología performativa constante, en donde, bueno, ahí salió esta serie fotográfica con estos amigos, que nos fuimos a la casa de uno de ellos a veranear, y que surgieron imágenes muy lindas que me permitieron captar en relación a esta forma de la naturaleza, pero en realidad a lo masculino, que puede ser muy femenino, ¿no? Y que puede tener también otros grados de intimidad, de afectividad, etcétera, etcétera.
Déjenme ver dónde está. Un poco también practicar una serie de otros devenires del cuerpo que no solamente sucedan en lo corporal, sino también en lo virtual, como en estas prácticas de estas aplicaciones que hay en el teléfono para que tú te pongas más bonita. Y dije, yo quiero todos los rangos porque quiero ser preciosa. Y este fue el resultado, ¿no? Casi sale como una cosa medio anime, manga, pero en realidad también es bastante inquietante y bastante terrible, ¿no? Como parece la misma idea de la belleza y de la belleza en general. Bueno, tengo aquí un poco más de imágenes que les puedo enseñar sobre las aventuras de la Miss Dry, que fue básicamente lo que era hoy, que era un poco las andanzas, se las enseño así un poco, las andanzas de estar, por ejemplo, con una cámara que iba pasando de aquí para allá, una serie de espacios a los que yo estaba habilitada a entrar, de gente donde yo podía estar también, podíamos estar en común, viéndonos en esta cámara que estaba capturando todo, amigos con los que estábamos por ahí, las cosas que se encontraban en los baños de por ahí de Chueca, hola Caraculo, los amigos ahí, la gente que circundaba estos espacios donde nosotros hacíamos shows, la cuestión siempre también afectiva, jocosa, las imágenes referenciales a otras imágenes, por supuesto. Todo un trayecto en el que yo iba entrando y saliendo de ese campo, en donde podía acercarme de diferentes maneras, a veces ser también parte de esa cámara, a veces encontrar otra correlación metafórica en torno a la idea de la carne, a la idea de la piel, otros elementos también por ahí, que esto ya era con los chicos que yo vivía, y cómo había también, estaba altamente sexualizados nuestros mensajes para hacer la limpieza, ¿no? Los espacios también por ahí de encuentro, de cómo poder ir narrando todos estos trayectos. Esta foto es muy simpática, esta es otra teórica que yo les invito a leer que se llama Sayak Valencia. Yo estaba ahí en Madrid, no sabía quién estaba retratando hasta tiempo después. Yo vi la foto de esta filósofa y le dije, oye, yo tengo una foto tuya, ¿tú quién eres o qué, no? Ah, yo soy Sayak y soy filósofa, ¿no? Y resultó que estábamos en el mismo lugar, en el mismo día, y ella también trabaja mucho de aspectos trans y feministas, transfeministas, ¿no? Diferentes tipos de situaciones que sucedían ahí pues a lo largo de los recorridos, como una autoetnografía de las cosas que me iban reflejando sobre andar en estas movidas de las presentaciones de Chueca, de estas cuestiones super cursis de los afectos, de vestirnos igual las amigas, ¿verdad? De encontrarnos, de tener un poco, pues, no sé, incluso las evidencias, ¿no? De quién, cuándo, cómo íbamos a estar, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que nos pudieran o que me pudieran dar una visión de cómo se iba construyendo este aspecto con los colegas, ¿no? Y otras formas también hicimos un performance en Capilla del Arte, pues también haciendo alusión a este personaje que es la sacerdotisa con bigote, porque si fuera como si esta cuestión de usar bigote o tener una implementación, por ejemplo, no está aquí lo de la mezcalería, no, de hacerte pasar por hombre para tener el respeto igualitario de los hombres, o otra performance que hice en la mezcalería, y que eso trataba de siempre cuando dices, soy DJ, y ¿sabes conectarte? Pues sí, sé hacer todo eso, ¿no? No estaría aquí, pues, ¿no? Siempre hay como una mirada de eres imposibilitada para hacer estas cosas. Y la idea fue pasar de un rol, déjenme ver si está por acá, pasar de un rol bastante, pues sí, de ser la mujer DJ, a ser básicamente pues no sé, como el personaje que se revela y que, no tengo imágenes aquí, que se revela
Y para esto, como una cuestión de empoderamiento, lo que hice fue ir cortándole el cabello a los chicos, que amablemente se dejaban, curioso, y tal vez si hubiera sido una chica no se hubieran dejado tan fácilmente, ¿verdad? Que eran chicos, y luego me hice una barba y un bigote, y entonces me puse a mezclar, ¿no? Era como... Y anteriormente iba en chanclas, en bata y con tubos, y todo el mundo decía, ¿esta por qué viene así? Qué feo, qué desagradable, ¿no? Pues esto también me parece muy interesante, ¿no? Esto de entender cómo el cuerpo ocupa un lugar también en las historias que creamos, también en las historias que vamos conformando, también en las maneras que adquirimos estos conocimientos y que también nos vinculan con otras personas. Y ya casi para cerrar, bueno, todo este trayecto a mí, pues creo que se puede concretar en este último trabajo, que tiene que ver con formas de lo feminista, pero también con unos aspectos de coqueteo, ahí bastante, podríamos decirlo, lésbico, pero también que busca una manera de desaparecer, ¿no? Máquina. Cuerpos máquina. Producen, distribuyen y consumen discursos. Cuerpos máquina. Cuerpos máquina. Averiar la máquina. Desconectar, desacoplar, soltar las piezas. Destruir el discurso que recorre un cuerpo sexuado, con un género definido, con obligaciones cívicas, con una identidad, producto producir. Averiar la máquina para salir del sistema capitalista esquizofrénico. Descubrir, experimentar, llegar al cuerpo sin órganos. Cuerpo sin órganos. Máquina. Bueno, estas eran unas reflexiones que hacíamos con mi colega Haslum y que eran bastante productivos para entender esta manera de cómo también a las mujeres especialmente se nos confronta entre nosotras y cómo se generan otras alianzas más potentes, ¿no? Y para ya cerrar, para dejar paso a la charla, también quiero recomendarles a este artista que es de la Grace Volcano, una artista transexual, quien, por ejemplo, aquí este personaje retrató a este personaje que les decía de la baja teoría, que es ahora Jack Halberstam, es y que presumiblemente también es este personaje de otro libro que sacó que se llama La feminidad masculina. Otro personaje que también les invito a seguir es Amik Aslan. Él es un transformista que es fantástico. Con su cuerpo genera una serie de posibilidades de estas imágenes que se recrean, por ejemplo, esta es su reversión del Baldor. Y hizo una cosa preciosísima, no, tampoco la puse aquí, pero ahí para que le sigan. Hizo un personaje de Remedios Varo y se salió pues a este ámbito público a hacer como una pieza viviente de un Remedios Varo, de unos de estos personajes, ¿no? Y también les recomiendo muchísimo a Lía, la novia sirena, otra compañera trans, quien utiliza muchísimo el ritual de los 15 años, entre otras cosas, especialmente sí, el performance, para hablar de los afectos y las afectividades. Ella se pone mucho como un cuerpo trans en aspectos públicos
y se permite mucho que la gente, frente a la duda de qué es esto de ser transexual, ella permite un vínculo más afectivo para estas dudas, ¿no? Y no se ve muy bien, pero pues hay una reflexión súper interesante en relación a la imagen y como a mí me interesa más trabajar la imagen que un aspecto meramente fotográfico. Y bueno, pues este es un texto que también les recomiendo mucho de Didi Huberman, quien habla de la imagen y de que hay que soplar las cenizas de esas imágenes, que las imágenes son cenizas básicamente y que de pronto hay que soplar esas brasas, esas cenizas para que ver cómo se reactiva, lo que también genera una idea de performatividad en las imágenes cada vez que se van recontando o cada vez que las vamos entendiendo nuevamente o las vamos revisitando, ¿no? No sé qué podemos hacer ahora como dinámica, contar viejas historias. Sí. Hacer un paréntesis y luego en realidad abrir un poco al diálogo al respecto. O sea, muchísimas gracias mientras, Chispi, porque me parece que nos has dado un montón de pistas para empezar para platicar, ¿no? Que creo que es precisamente lo que nos lleva acá. Yo, pues, como siempre, les invito a todos a sentarnos más cerquita para poder platicar como más tranquilos. Ya lo dije varias veces, pero luego llega siempre gente que los últimos siempre se sientan muy lejos. Y quería un poquito recapitular, ¿no? Lo que estuvimos viendo a partir de la exposición de Rodrigo Moya. Creo que hemos visto que ha sido un detonador muy interesante para ver varias prácticas, ¿no? Varias prácticas que recorren la fotografía y que nos ayudan mucho a pensarla, ¿no? Como un conjunto. Yo quiero nomás recorrerla un momento porque si tuvimos chance de hablar con el mismo Rodrigo Moya, que obviamente es un poco pues, el pretexto para estar acá respecto de la exposición. Hablamos con Agnia Anca y el trabajo del colectivo La Pecera, con Carlos de la Cruz, que pues nos presentó su trabajo respecto de la ciudad. Hemos hablado con Eunice Adorno, que nos relató esta cuestión de su reinterpretación del archivo, del concepto de archivo. Hemos hablado luego con Abraham Avila, hemos hablado con Victorino, que nos presentó como una visión pues desde el cine, ¿no? De la idea de frontera, que también es parte de la fotografía, una fotografía más popular, digamos, o sea, como público, a lo cual se va presentando, sea más mediático, pues de por sí. Y al fin, pues hemos tenido chance acá que Chispi nos estuviera compartiendo su trabajo, así que creo que tenemos un panorama bastante amplio en el cual movernos respecto a los temas de la fotografía. Yo te haría una pregunta, Chispi, respecto a lo que estabas hablando, también empezando un poco en algún momento tú dijiste que querías alejarte de la fotografía de alguna manera. A mí me gustaría regresar un poquito a aquel momento. Pienso que en tu obra eso se ve mucho, porque se ve, y también tendremos chance el miércoles de hablar con esto, porque Irving curó la Bienal de Fotografía del año pasado, que fue muy, muy controversial, porque precisamente hablaba de otros lenguajes posibles desde la fotografía. Entonces, sin embargo, tu obra es embebida en un lenguaje que también es un lenguaje, no es que me guste mucho la definición, pero digamos popular, o sea, un lenguaje también que en realidad, no porque no me guste el lenguaje popular, sino no me gusta mucho la definición, pero es un lenguaje mediático, ¿no? Que usa la fotografía en una forma muy, muy presente, muy actualizada, siempre diferente y creo pues que anticipa mucho esto. Me gusta mucho, yo soy muy fan de Didi Huberman, me parece muy interesante esto, ¿no? Cuando en este pasaje que tú nos mencionas dice que la fotografía arde por el deseo que la anima, ¿no? Y pienso que es algo que sintetiza bien lo que tú estuviste contándonos. Entonces, a mí algo de lo cual me dio curiosidad y que pienso que también nos vaya preparando como a puentear tu trabajo con lo de Irving es precisamente esto, ¿no? ¿En qué momento sentiste que la fotografía te era, un poco lo dijiste, pero si puedes ir un poco platicándolo más,
¿En qué momento sentiste que la fotografía era insuficiente, que había que emanciparse de este medio o repensarlo desde otro ángulo, ¿no? Y luego, pues, con esto... Fue muy interesante porque, bueno, ustedes conocerán a Ángela Arcinaga, ella fue mi profesora, igual que Lilia Martínez, ambas de una escuela súper, ¿cómo decirlo?, tradicional de la fotografía, pero también muy purista. Yo siempre amé el cuarto oscuro, todavía tuve la ventaja y el placer de revelar en el cuarto oscuro, de que te agarraran por ahí algo, de que te manosearas un poco, de oler uy, se me cayó la toalla, ¿no? Y de respirar, o sea, de esta cuestión que era para mí muy, muy corporal, ciertamente, muy en un aspecto fenomenológico hacer la fotografía, ¿no? En ese mismo sentido, yo era muy criticada por algunos de estos profesores de toda esta escuela. Tu fotografía es muy kitsch, y siempre fue como un señalamiento que era, sí, en ese momento yo no lo entendía porque yo aspiraba a esa normalización de los marcos de lo que tendría que ser la fotografía, ¿no? Y mis inquietudes de plano no cambiaron a lo largo del tiempo. Una vez también, bueno, era súper burra, descuidada y tonta, entonces se me caía el negativo, lo rayaba, pero, o sea, en lugar de entender estas posibilidades como potencias, o que yo misma pudiera intervenir hasta que tuvimos creo que fue con Ángela, hasta que tuvimos un taller donde podíamos intervenir de otra forma los negativos y no tenerle esta cuestión sacramental de el negativo, ¿no? Y acá... a mí me causaba mucho problema, tanto problema y me llegó a causar que yo empecé muy chavita haciendo fotografía como por los 17, 16 años, porque mi padre también lo ha hecho, aunque soy castelán, no soy de los castelán, de aquellos castelán, sino que ha sido otra forma, mi padre también lo hizo de maneras más artísticas, sí lo hizo porque ya no lo hace, y para mí era un peso, era como que aquello que quería disfrutar no podía porque no lograba, digamos, agradar en esos términos que debían ser o estar en un estándar de lo que era, ¿no? O que debía ser. Y después dije, no, ya estoy hasta el gorro, ya no quiero no voy a hacer fotografía. Y dejé de hacer varios años fotografía hasta que una otra colega, que es Rebeca Martel, tuvimos unas charlas, unas interlocuciones y ella me dijo, tú debes disfrutar la fotografía como quieras y haz lo que quieras, ¿no? Y entonces me enseñó una cámara Instamatic de un formato muy pequeñito pero automática y yo me fui, no me fui corriendo con mi padre y le robé una de esas que tenía, que era tan pequeñita y apenas le cabía el rollo y tenía un mini flash que nunca usaba, ¿no? Entonces era como un poco lomográfica y tenía muchas posibilidades. Entonces me dijo, anda y ve, sé libre, usa tus rollos y dispara hacia donde se te dé la gana. Yo hice eso, justo pasó que me dieron una mención honorífica por mi tesis de licenciatura sobre estudios de juventud, y entonces dije, ya es mi viaje, ¿no? Porque aparte me regalaron la noche en el hotel y no sé qué. Preparé la cámara y yo iba solamente disparando, ¿no? Cuando revelé, me encantó lo que vi. Me gustó muchísimo porque no había un foco central y había a la vez todo el trayecto, que eso también ya no se los conté, pero también mucho mi obra tiene que ver con los trayectos y las transformaciones, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás. Ahí fue como decir, ¿por qué tengo que estar supeditada a las ideas de cómo se debe hacer? Tengo mucho problema con las modas y las tendencias según de qué cosas, y de pronto la fotografía me parece que se puso y se quedó en unos límites que ya no puede atravesar por su mismo purismo técnico. También con Luis Colchado he tenido una serie de discusiones muy interesantes en torno a esto, ¿no? Y yo dije, bueno, a mí ya no me queda la cuestión de la fotografía, necesito buscar otros aspectos en la imagen, y no nada más en la imagen que yo produzco, sino en las imágenes que están producidas y cómo se hace un diálogo entre esto que yo hago y cómo también hay una correspondencia con lo que he visto, ¿no? Porque a veces parece que nuestras imágenes son muy auténticas y en realidad también son una conceptualización de otra parte, ¿no? Empecé a leer más sobre teoría de la imagen y me parece que es muy importante también que cualquier persona que sea fotógrafa también lo pueda entender, porque no estamos hablando solo de producir una imagen bien encuadrada, estética, con buena luz y buena exposición,
sino qué cosas y aspectos políticos más tiene esa imagen. Y yo lo entendí, por ejemplo, con la cuestión de los píxeles, ¿no? Y lo veo o lo veía cuando estaba dando clases en lenguaje, bueno, doy clases de lenguaje audiovisual, cuando había esta insistencia siempre como ya una obsesión casi absurda y aberrante por la calidad 4K, Super HD, como si ya no, ¿qué más queremos ver en nitidez, no? Es decir, hay toda una serie de cuestionamientos políticos en torno a qué sí se debe usar y qué no se debe usar, a cómo se debe usar el montaje, a cómo tenemos que crear esta fantasía que se naturaliza y se vuelve como, sí, eso, una realidad natural cuando en realidad estamos entendiendo que son montajes y el lenguaje audiovisual ha hecho eso, ¿no? Y ahí fue donde yo también dije, ya no puedo más con esto. Y en Barcelona, en entender que mis recursos que tenía era lo que tenía y que eso iba a usar y no me iba a detener para buscar otros horizontes, porque tampoco me ayudaban, ¿no? Es decir, ciertas formas de estetización desde la fotografía no me ayudan. Incluso les recomiendo mucho, sí, esta Bienal del año pasado, bueno, la anterior, ¿no? ¿Qué fue? Es la anterior. No es la anterior. Fue muy interesante porque habla de otras formas de la producción, circulación y aceptación o recepción de la imagen. Y entonces mucha gente se enojó muchísimo, especialmente la vieja escuela de la fotografía, porque dijo, qué horrible es esto, ¿no? Y no pretendió encontrar otras formas de diálogo en relación a cómo se podían ver las imágenes, ¿no? Incluso hoy también pensando sobre qué fotografías o qué artistas presentarles desde lo queer, me he dado cuenta que también hemos caído en un abuso, en un uso y un abuso de presentar a qué cuerpos, a quiénes y en qué circunstancias, ¿no? Y yo creo que también eso se debe superar. Un amigo, Jovan, que es también DJ en la Ciudad de México, hace voguing y también se asume como queer, decía algo muy interesante, yo no soy el objeto de tu estudio, yo no soy el cuerpo ni el personaje que vas a estar estudiando, soy una persona que vive como tú, así que déjame de estar pidiendo que sea tu objeto de estudio o tu objeto de fotografía. Cuando ellos mismos se retratan, hacen dibujos y crean su propia representación de sí mismos. Y creo que ya ha habido un abuso también en ese sentido de hablar de lo travesti, de lo transexual, ¿no? Ya. ¿Sí sirve? Sí, no. Ok. Voy a intentar hacer un puenteo entre lo que hemos estado platicando sobre las lecturas que nos mandaste, que se me hicieron muy reveladoras personalmente, porque es la primera literatura que… Ah, tú lo mandaste, Chispilla. Sí, bueno, hay dos lecturas, por si les interesa, digo, no es obligación, pero puede acercar más a entender una serie de conceptos. Ok, sí. Bueno, fue la primera literatura a la que estuve expuesto y se me hizo tremendamente reveladora, así mucho, porque hasta antes de esto no estaba para nada, pues sí, documentado al respecto de la teoría queer, de esta forma de ver el cuerpo, de lo masculino, de lo femenino. Entonces, para hacer un enlace con la fotografía, creo que en principio me preocupa el estado en el que estamos actualmente, o sea, hablando como sociedad poblana, en cuanto a qué tanto aceptamos esas sexualidades periféricas, más que la aceptación, cuál es nuestra postura al respecto. Y hablo en todos los gremios, ¿no? O sea, los artistas, los ingenieros, todos, es preocupante de una manera bestial. Y ha habido muchas ocasiones en las que gente que conozco, por ejemplo, entre anécdotas chistosas, comentan, bueno, pues es que yo a mi hermana le pregunté, a mi mamá le pregunté si yo era niña, porque jugaba con mi hermana, pero yo tenía 5 años, me lo cuentan y no sabía qué era. Entonces, es muy cierto que en un principio, eso es una cuestión muy cultural, de qué es ser masculino y qué es ser femenino. Creo que quisiera hacer una conclusión al respecto sobre cómo abordar esta problemática. No puedo decir algo que sea tajante porque es muy complejo en varias aristas y creo que la fotografía puede usarse, o sea, como una especie de activismo. Así es. Entonces creo que, si vamos a hablar de la fotografía y si vamos a hablar de la teoría queer, creo que la fotografía puede ser un primer
como un primer acercamiento a aquellas personas que no han desaprendido y que tal vez no les interesa desaprender como toda esta cuestión enseñada por el patriarcado, por las religiones cristianas, a las cuales yo creo que le debemos mucho del machismo imperante. Yo personalmente no me siento atraído cuando veo este tipo de imágenes, pero hay ciertas imágenes que me gustan y me hacen pensar, me ponen a reflexionar. Entonces creo que ya están cumpliendo un cometido importante. En mi perspectiva. No sé, quisiera que los demás comentaran al respecto, cómo podemos dialogar entre la fotografía y lo queer, y más allá creo que como a esta cuestión social, que para mí es, o sea, más que la fotografía, más que lo queer, más que lo aprendido, es cómo poder relacionarnos y que no hayan todos estos roces, toda esta violencia. Que creo que bueno, para mí es como el punto, evitar, es una cuestión de respeto y de aceptación. Hay diferentes grados. Esto que dices me interesa mucho sobre la cuestión de la imagen, cómo funciona, ¿no? Cuando una imagen, digamos que no te está generando ningún tipo de asunto que te cuestione, está bien, está bonita, ¿no? Está chula, ¿no? Está bien, no me apela, no me molesta, ¿no? Cuando empieza a generar una serie de cuestionamientos, creo que también eso es lo que a mí me interesa más de la imagen, en sentido de todo lo que compone y que de trasfondo puede tener un aspecto político o que puede usarse para un aspecto de políticas, ¿no? Ya no se les enseñé, que fue parte de lo último que hicimos, que son los retratos de familia, y que para mí era una manera de reubicar cómo mi padre nos sacaba fotografías en la familia, y que para mí esta gente es de alguna manera mi familia, ¿no? Porque es gente con la que convivo y tengo diferentes formas de intimidad y de intimidad emocional, y era hacer esta cuestión así súper sencilla, que pudiera contar cosas y que pudiera en primer plano ponernos en un aspecto de juego en relación a lo corporal, a deconstruir, a hacer como esta cuestión de cómo quiero lucir, ¿no? Y bueno, era un poco usar la ropa, la imagen y hasta dónde llevar qué elementos. Fue muy interesante porque mi amiga Paloma, en esta imagen, que a mí me parece muy clave y muy importante, porque para mí también tiene una cuestión emocional esa imagen, desde su construcción hasta su reproducción. Cuando ella la vio en la fototeca expuesta, ya impresa, que pues, era como más o menos de este tamaño, ella decía, me cuesta mucho verme así. Es una imagen que, no sé, no me siento cómoda, me siento muy rara, ¿no? Y habían otras porque tratábamos de hacer esta gesticulación hombre, mujer, etcétera, etcétera. Sin embargo, también las series, que a mí lo que me gusta es ser también fallido, ¿no? O sea, quiere ser como al final también hay una serie de imágenes de soy súper trans o soy súper travesti, de hombre a mujer o mujer a hombre, que al final termina resituando la manera de decir, pues sí lo haces y lo haces bien chingón y ya bailó. En este caso, pues es un poco decir, casi lo logramos, pero no, que es también una cuestión súper queer, la falla todo el tiempo es bastante queer, el casi, pero no lo logras, ¿no? Y creo que eso es interesante de lo que apuntas, en el sentido de cómo una imagen puede apelarnos, cómo una imagen puede llevarnos más allá. Y a veces creo que, pues sí, la fotografía puede tener un aspecto generalmente estético, pero a veces no sé qué tantos compromisos desde la creación y creación de esa imagen, por ejemplo, con el fotoperiodismo y todas las problemáticas que hay en torno, por ejemplo, ¿cómo se llama este certamen tan famoso? Dios, voy fatal, que es el WordPress Photo, tiene muchas problemáticas de política detrás de esa imagen que se está produciendo y que se está reproduciendo y que está mostrando al mundo, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas, bueno, yo no tengo, por supuesto, las respuestas, pero me parece que es importante también cuestionar las imágenes. Y no nada más en sentido de esta imagen que yo veo, sino qué hay detrás de todo eso. ¿Quién está detrás de la cámara? ¿Y por qué está esta persona y por qué no está otra persona? ¿Y por qué está así? ¿No? Yo creo que este tema de la imagen da para muchísimo. Yo tuve, bueno, creo que me estoy adelantando un poquito a la siguiente clase, pero tuve la oportunidad de ir a la Bienal de Fotografía del año pasado y me pareció súper interesante precisamente esta postura de la nueva tendencia que hay en cuanto a la imagen, ¿no? Digamos que la imagen ha evolucionado con el paso del tiempo y con ella obviamente el contenido iconográfico y demás. Yo creo que la imagen como un vestigio etnográfico es interesantísima, ¿no? Toda esta producción visual que se hace en redes sociales de nuevas estéticas y demás, obviamente es un vestigio de cómo va evolucionando la humanidad y sus temas y demás, ¿no? Conectándolo un poquito con el tema queer, a mí se me hace súper interesante. Como ¿cómo se llama? Nan Goldin. Nan Goldin, claro. Me encanta su fotografía, soy fan de ella, se me hace totalmente sincero, un vestigio, o sea, el contenido iconográfico que tienen en el sentido de que es tan natural la fotografía. Digo, yo soy un poco purista en este sentido, que sí me gusta esta fotografía en donde el fotógrafo se espera así hasta el último, el instante en el que ya te quitaste la máscara social y de verdad ves lo que hay adentro. Yo creo que como un vestigio etnográfico la fotografía es, bueno, la imagen, la producción de imagen, tratándola como un ente bidimensional, contenida, o sea, que contiene iconos y que estos iconos entre ellos tienen un diálogo y te arrojan una narrativa. Imagen entendida como esto, a mí se me hace un ejercicio súper interesante y creo que el tema da para muchísimo. Digo, todas las producciones de imágenes que hay hoy en día se me hacen un tema muy interesante, sobre todo estas imágenes más pop, más comunes, el análisis de estas y cómo realmente develan a esta nueva sociedad, es un tema que da para tesis doctorales, ¿no? Hay mucho que decir ahí. Y eso, recordar también que la Nan Goldin retrataba y podía hacer también este tipo de cuestiones de imágenes, porque ella estaba dentro, ¿no? No estaba retratando a alguien que fuera, exacto, como no es alguien así de mira qué bonito están besuqueando, ¿no? Mira qué bonito se encuera, ¿no? Sino que en realidad ella era parte de todo este grupo, ¿no? Y había, y se los digo porque también hay una serie de aspectos éticos en donde a veces uno tiene que entender que no es no, incluso con la imagen, así no quiero que me saques una foto, no quiero que tú me pongas en una foto porque me estás instrumentalizando. Claro. Yo creo que todos estos debates no existían tal vez entonces cuando Nan Goldin presentó toda su obra y especialmente aquella que conocemos donde ella misma se muestra maltratada, ¿no? Se muestra como en un ejercicio de verse, de tornar la cámara hacia ella misma, que creo que también, por ejemplo, en cuestiones de tecnologías, también tendríamos que reflexionar cómo el hecho de que este dispositivo ahora sea tan liviano y ligero para hacer este simple acto, está suponiendo una revolución brutal, porque antes trátale de hacer ahí con la de 35 milímetros, con una cámara reflex de verdad tenía otra serie de complicaciones y no era muy fácil voltearse porque hoy en día también tiene que ver con cuántas imágenes puedes producir en cuánto tiempo, ¿no? Claro, y también es súper interesante cómo los formatos cambian, ¿no? Porque obviamente el formato horizontal era el de antes y ahorita el vertical es el que viene. Y cómo tiene también cuestiones políticas que a veces no estamos considerando o planteando, y cómo eso también está bien interesante. Esto que dices que ciertamente plantea un tiempo histórico, ¿no? Como cuando incluso ahora ya usamos filtros y dices, ay, voy a usar el filtro de los 70s, ¿no? Y ahora voy a usar el filtro de tal, porque justamente se genera una memoria a partir de los aspectos técnicos, ¿no?
Y bueno, hablando un poquito de las piezas que presentabas, yo creo que, de lo que se me hace más interesante es esta que decías del Instagram, de cómo los filtros obviamente van orientando hacia estéticas, ¿no? Exacto. Es súper interesante eso. Bien, sobre la reivindicación de los cuerpos queer y LGBT y su discurso político, ¿cómo crees tú que tu fotografía ha desfigurado este discurso o ha influido de manera distinta para transmitir otro mensaje? Yo he tratado de ser muy cuidadosa en eso, porque en verdad uno se da cuenta, por eso trabajo conmigo, ¿no? Por eso me sitúo, por eso trato de evadir en algunos momentos a qué personajes. En realidad, de pronto, sí, yo también me lo he preguntado mucho, y después cómo ha habido todo este abuso de decir, posa para mi cámara, o sea, de instrumentalizar qué cuerpos para beneficio de una, ¿no? Por eso se habla de las políticas de representación y de autorrepresentación. ¿Quién se presenta como sí mismo y de qué manera? Yo he tratado generalmente con la pandilla, bueno, pues sí, muchos son mis amigos y mis colegas, y buscando siempre tener su autorización, buscando tener que pueda plantear estas imágenes, que saben que van a ser públicas, que saben que yo las voy a presentar. También por eso he buscado mucho utilizar mi imagen, ¿no? O sea, yo no soy una persona transexual, pero creo que lo que me interesa a través de tal vez mi obra es hablar y abrir espacios como estos de reflexión y discusión, que puedan entender o que puedan, bueno, entender, ¿no? Que podamos poner cosas sobre la mesa, ¿no? Y generalmente procuro, yo ahora mismo no tengo ya más interés de retratar a qué personas, ¿no? Y honestamente en algún momento lo hice porque uno de mis primeros, muy primeros trabajos, hace ya muchísimos años, era retratar a las culturas juveniles. Entonces iban y me decían, Chispi, ven aquí con la banda y retrátanos aquí a todos la pandilla del hip hop o a la pandilla de los darks, ¿no? Creo que esas etiquetas son muy diferentes políticamente hablando a decir yo soy una persona transexual, y trato de ser muy cuidadosa, y eventualmente ya no quiero estar como en esa dinámica. Me interesa más ahora desaparecer el cuerpo o los hongos en la materia que se está descomponiendo, como también posibles transformaciones, pero es algo que sí es interesante. Yo al menos hago eso, ¿no? Bueno, hola. Me voy a referir un poquito a no tanto una imagen visual, sino una imagen discursiva, y porque las lecturas para esta sesión y después de haberte escuchado me despiertan interés en cómo retratar esta forma en archivo, ¿no? La Coparmex hoy de Tapachula, la Cámara Empresarial, emitió un comunicado respecto a la nueva caravana migrante, ¿no? Y me gustaría leerles un fragmento de lo que dice esta carta, ¿no? Dice: Coparmex Costa de Chiapas rechaza rotundamente el ingreso de la nueva caravana migrante que parte del país de Honduras. Asimismo, estamos en contra de la política de gobierno federal de puertas abiertas para las caravanas de migrantes. Y bueno, después de toda una serie de cosas, dice que, ¿dónde está? Bueno, que en parte de esto es que no consideran que los migrantes deban tener ni más derechos ni más privilegios que nosotros los mexicanos, y que aparte son motivo de inseguridad, violencia y de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, después de haber leído de la teoría queer, haber visto esto, pues me surge la idea de generar un proyecto de fotografía de cómo realmente esto es toda una construcción social heteropatriarcal de lo que es el otro, ¿no? Y que el otro no es nosotros, y cómo esto afecta incluso las dinámicas sociales que Chiapas ha vivido desde que es Chiapas, ¿no? O sea, con la frontera con Guatemala, como les puse con la cuestión transfronteriza, ¿no? Y entonces me refleja, ¿no? De cómo finalmente el archivo y el arte puede sufragar a esta visión tan espantosa de lo que es la humanidad, ¿no? O sea, nada más.
Siempre esta cuestión de la otredad, que también está muy presente en lo queer, en lo decolonial, por eso hablaba de la normalización. ¿Quién queda fuera de esa normalización? ¿Y bajo qué formas de representación, no? Es decir, esta imagen que tú estabas creando a partir de esta lectura que haces de una nota, que es cierta, que se afirma y que coloca a toda esta gente en una imagen en realidad ya social, que mucha gente va a creer, ¿no? Y que la idea de enfermedad puede tener un montón de lecturas que son complicadas porque puede apuntar para que cada quien entre y que puedan ser desde cuestiones casi, sí, sexuales, hasta cuestiones de no me vayas a tocar porque me infectas, ¿no? A esto me refiero con que es importante. Y con esto también se expande la idea de la imagen, porque una imagen no es solamente este sustrato en una imagen de píxeles o en un sustrato de plata gelatina o lo que ustedes quieran, sino qué pasa con esas otras imágenes que creamos a partir de estos discursos culturales, pero también cómo esos discursos se encarnan, ¿no? Cómo los vivimos, y no nada más es que ellos los vivan, sino que yo cómo veo a una persona que me parece con estas características, y dijera la canción, me voy de lado, ¿no? Porque trato de evitar ese asunto. Entonces, por eso creo que es muy importante considerar hoy en día el asunto de las imágenes. Se me hace muy interesante lo que comenta Victorino sobre esta cuestión de que vemos al otro como un invasor. O sea, es algo como terrible. Sí es, y en una plática surgió esta idea, como sí, estamos muy de acuerdo todos en que eso no está bien y criticamos las políticas de Trump y este tipo de comunicados de las organizaciones. Y esta persona comentaba, pero si tú sales de tu casa y ves a 1000 personas ahí, te vas a preocupar. Entonces, a mí sí me hace una cuestión mucho más compleja y mucho más complicada de abordar que solamente decir están mal y es una tontería. O sea, siento que eso es algo de verdad que nosotros no estamos ahí. Nosotros como, bueno, aquí en Puebla creo que no hemos vivido un tipo de fenómeno de ese tipo, creo, no estoy seguro, pero México es como tan clasista que hay pueblos en el que los que están del otro lado del puente son tontos y ellos dicen lo mismo de ese lado. Entonces, y en nuestros círculos sociales hay una cuestión muy sectaria también y se me hace, o sea, creo que a lo que yo voy básicamente es a que pensemos esto desde, bueno, ¿cómo lo está viendo esta persona? ¿Cómo ellos, cómo la gente chiapaneca que tienen una posición acomodada están percibiendo esa situación que finalmente para ellos está bien y no creo que estén pensando en hacerle mal a los migrantes, no creo que les deseen la muerte, por ejemplo, o que Trump está pensando en que, o todos los estadounidenses que creen que, bueno, que no quieren más mexicanos, bueno, ¿cómo están viviendo ellos ese fenómeno? Estamos desde una posición muy cómoda criticando ese tipo de cosas y no digo que estoy de acuerdo, definitivamente, solo digo que establezcamos diálogos para entendernos, solo eso. Y es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con que no se acepten y tampoco estoy de acuerdo con que no, o sea, no puedo, o sea, es algo que me es muy complicado de tomar una postura en ese aspecto y quisiera que, pues sí, que repensáramos un poco nuestra postura, solo eso. Algo importante ahí, bueno, entender que lo estamos tratando de entender desde la creación y la producción de las imágenes, ¿no? De las imágenes que en verdad no les tendría que ser todo un seminario porque hablar de cuestiones de performatividad, queer y demás contiene muchos conceptos muy importantes, pero por ejemplo, una de los aspectos de donde se fundamenta la performatividad tiene que ver con el lenguaje. A partir del lenguaje, que nosotros utilizamos diversos lenguajes, como por ejemplo sea el visual, el audiovisual, especialmente el lenguaje oral, a través de él creo que es importante entender cómo vamos generando estas ideas
que se van instaurando en la realidad, más allá de lo que consideremos. Creo que si subimos un poco el nivel en un espacio crítico, vamos a entender que, por ejemplo, muchos medios de comunicación generan una realidad de allá afuera en torno a cómo presentan las notas, ¿no? Desde cosas muy absurdas como, no sé, estas notas amarillistas, casi matóla, violóla y dejóla, ¿no? O cuestiones como de este tipo, generan también una serie de imágenes, no solamente que son delicadas porque, como lo apuntas, es en lo social, y es en lo social donde empezamos a crear una realidad conjunta. Por eso también creo que como artistas necesitaríamos empezar, no sé, tal vez a buscar otro tipo de formas de entender estos fenómenos, ¿no? Y a veces lo hablábamos apenas con una serie de colegas, de pronto, no lo hablábamos con Cristian, ¿no? Que por ejemplo, Cristian, con Cris, Dios mío, estoy fatal. Estábamos hablando allá, tanto le dijeron Cristian, con Cris este fin de semana, que por ejemplo en los medios de comunicación nadie habla de teorías decoloniales, nadie habla de teorías feministas, nadie habla de que, o sea, de una actualización de cómo el mundo se está viendo en lo social unos a otros, ¿no? Y creo que esto es muy importante no solamente para quienes están en los medios de comunicación, sino quienes estamos produciendo ideas a través de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje es algo muy complicado porque al final también hace una referencia de ubicaciones y localizaciones en relación de nosotros con ustedes o de mí sobre ti. Y me estaba acordando, por ejemplo, de cómo es algo casi que viene de la colonia en México, porque Puebla misma estaba dividida a través del río, ¿no? Donde estaba la gente que era o española, o criolla o mestiza, y del otro lado estaban los originales, y que a una hora prudencial de la en que se iba el sol, esta gente se tenía que retirar, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo hay una serie de acciones, hay una serie también de elocuciones que se llaman, como decir esos piojosos, esos mugrosos, andrajosos o enfermos, empiezan a generar una realidad. Y creo que eso también sería algo muy importante para apuntar en nuestras propias prácticas artísticas, porque cómo enunciamos lo otro, ¿no? Cómo lo representamos. Y cuidado, no solamente se habla del lenguaje oral. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, dibujo o ilustraciones, estamos hablando de un lenguaje. Cuando hablamos a través del video, estamos hablando de otro lenguaje. Es decir, creo que también sería prudencial para todos tener eso en cuenta, ¿no? Uh-huh. Que tú tocaste, que tocaron varios y que es importante, ¿no?, rescatar, que también estuvimos hablando en algún momento de la fotografía como memoria, ¿no? Y creo que esto es interesante también respecto al uso político de la misma. Exacto. Creo que es algo que estuvimos platicando también cuando hablamos de archivo, y pienso que todos los que hablaron presentando su práctica pues trabajaban un poco esto, ¿no? O sea, de alguna manera una forma de reescritura de una de lo que normalmente en el uso social de la fotografía se hace pasar como el documento, ¿no? Esto creo que es una tensión bastante interesante, no sé. Y que tiene que ver también con las normalizaciones, ¿no? Es decir, ¿quién escribe la historia? ¿Quién, en sentido también audiovisual, quién hace ese montaje de fracciones para hacernos, para crear una narrativa completa? Y creo que en eso también deberíamos tener especial cuidado cuando lo hacemos, como por este espacio ético que yo les decía, ¿no? Por eso me parece importante que atendamos en nuestras prácticas los modos de hacer, la ética con que tomamos otros elementos, otras vidas, otras imágenes, etcétera, etcétera, con también pues un poco nuestra situación, que tampoco lo podemos saber todo, pero podemos tener como un compromiso desde dónde lo estamos hablando, ¿no? Y creo que sí es importante en ese sentido como la memoria, el archivo, el montaje,
pero también este aspecto de performatividad que va repitiendo qué cosas y que cada vez que se enuncia va teniendo una nueva potencia y se va activando, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Sí, absolutamente. ¿Tienen alguna otra observación al respecto? Chispi, ¿tú tienes algo que agregar? Yo agradecerte para poder compartir. Siempre es muy interesante poder hacer otra vez el ejercicio, el propio ejercicio performativo de contarse la película, de elaborarla y de montarla. Y pues bueno, agradecerles a todos y a todas por escuchar y con mucha confianza y mucho gusto. Si alguien me digo, el conocimiento está ahí para compartirse. A mí honestamente me encanta, soy muy de estas cuestiones de lecturas y demás, y si a alguien le interesa y yo puedo tener algunas lecturas sobre decolonialidad, imagen, queer, performance, performatividad, etcétera, pues me dicen y con mucho gusto yo les puedo compartir lo que tengo. Muchísimas gracias. Y yo quería decirle algo, o sea que esta sesión según yo fue particularmente bonita. O sea, en realidad un poco el significado de encontrarnos los lunes es un poco hacer eso, ¿no? O sea, más que hacer, sí hacer lecturas, porque pienso que es necesario leer para poder platicar, pero a la vez también presentar, ¿no? Así que pienso que fue muy, uno, para que no hable siempre yo, y dos, porque yo quiero zafarme totalmente del hecho de estar como en la cátedra, ¿no? Sino precisamente son sesiones que piensan de cómo se puede compartir, ¿no? Entonces, pues la invitación abierta, el diplomado es sobre prácticas de investigación que se intentan mover hacia la práctica artística. La próxima vez debo hacer un anuncio importante porque nos equivocamos con agendar la fecha y si era como en Semana Santa y nos avisaron y vamos a postergarla para el 22 y 24 en lugar del 17 y 19 porque todos nos dijeron que estaban justamente de vacaciones. Entonces, pues va a deslizar y va a ser sobre arte conceptual. Esto no significa, o sea, que aunque no tengan una práctica de arte conceptual, no podamos hablar de su práctica el lunes, ¿no? Y así compartir alguna lectura y ver, ¿no? Cómo hoy un poco de retroalimentar colectivamente, de aprender de su práctica. Se vale repetir, ¿no? También tú dices, falta mucho, pues otra vez, más adelante Chispi, está padre como otra pues, parte, pues también ¿no? si hay también interés sobre algún tema, pues para eso estamos, ¿no? Para poder compartir la información y eso, ¿no? Que invitar también a que entre todas y entre todos hacemos y generamos el conocimiento y que cada quien vamos teniendo nuestras propias prácticas y tenemos nuestros saberes y quehaceres. Sí. Y creo que lo más importante también es compartirlo para que podamos nutrirnos, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Sí, si hubiera posibilidad, si alguien se anima, no sé, Eli, yo estoy pensando también a tu práctica, estaría padre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para no imputar a nadie, no, pero lo estaba pensando respecto un poco a esta conexión con el cuerpo y también una transición hacia una práctica, digamos, que como lenguaje es más conceptual, ¿no? Pero es porque la de ella la conozco muy puntualmente, ¿no? Pero hay muchas otras que estoy segura que allí van y nomás no se lo digo así uno a uno porque sé que no las conozco todavía, ¿no? Pero pues en realidad si se animan a hacer una sesión como la de hoy o más cortita, como ustedes se sientan, pues acá están súper bienvenidos. Así que yo les voy a mandar un correo, igual para recordarle que esta sesión se va a cambiar de fecha, disculpen, una disculpa grande, y pues les voy a recordar esto, o pues si alguien quiere, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Chispi. Gracias a ustedes.